Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe hasta la intimidad de sus hogares. Hoy vamos a estar hablando sobre los avances en términos de vialidad, de obras públicas, con el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y otros temas de actualidad. Bienvenido, ministro, a Gente B. Gracias, María Teresa. Es un honor estar aquí en Gente B. Bueno, ustedes saben que el gobierno ejecuta un plan estratégico para descongestionar las calles de entrada y salida de San Salvador, y la construcción de pasos a desnivel y ampliación de vías. A continuación le ponemos en contexto en esta nota de Mario Zelaya de lo que vamos a hablar. Una vez concluido el paso a desnivel en la zona del Redondel Maferrer, el siguiente a intervenir será en la autopista a Comalapa, en la intersección de la antigua calle Aguizúcar, el sector conocido como Navarra. Que en este año vamos a desarrollar las licitaciones y esperamos, eso es así es, pues verdad, que si hay suficiente competitividad, que gracias a Dios siempre la hemos tenido, este año pueda ser el año en el que lo podamos iniciar ya las labores. Y esto nos permite concentrarnos ya en la elaboración de todo lo que son las bases de licitación, los términos generales. El diseño pues ya ha sido concluido hace varios meses y con ello esperaríamos nosotros en el segundo semestre hacer el lanzamiento de la licitación. La obra vial vendría a descongestionar el paso de más de 50,000 vehículos que circulan a diario. El paso también tendrá un redondel aéreo que va desde la zona de la cima hacia Vista Hermosa y la construcción de un túnel para quienes se dirigen desde la 49 Avenida Sur hacia la autopista Comalapa. El paso de Navarra es otro paso también concebido como un paso subterráneo por su diseño. Y nuestra apuesta estratégica es que el próximo verano, que inicia aproximadamente en octubre, nosotros podamos aprovecharlo para las actividades fundamentales del paso, que son la terracería masiva que vamos a hacer. En el mejor de los casos, nosotros estaríamos buscando una sincronización que al finalizar Maferrer o en su etapa ya final, iniciar los trabajos en Rancho Navarra, tal como lo hicimos en Naciones Unidas, que al final de la construcción ya era factible avanzar significativamente en el redondel Maferrer. De momento, lo pendiente son los procesos de adquisición de derechos de vía. Tanto el Ministerio como Fovial se han concentrado en la liberación de los derechos de vía, en el estudio de impacto ambiental, así como en la reubicación de 21 familias que se encuentran en una zona de riesgo. Estos procesos prácticamente están ya en su etapa final. La obra será financiada con la titularización que realizaron para la construcción de varios pasos a desnivel y ampliación de vía, como la que ejecutarán a 4 carriles en Soyapango. Y la ejecución y el financiamiento estará a cargo del Fovial, que es un poco garantizar una ruta alterna, en forma completa, moderna y sostenible para lo que es la red vial. Entonces hay todo un proceso, ya muy pronto estaremos nosotros licitando esa obra, que es la ampliación a 4 carriles desde lo que es el tramo de Cárcel de Mujeres hacia Soyapango. Es un diseño bifurcado, son 2 carriles desde Cárcel de Mujeres hasta el entronque con la calle Prusia, que está un poco adelante de un paso de ferrocarril. Y ahí, desde ese punto, comienzan los 4 carriles hasta la entrada del centro urbano de Soyapango. De tal manera que las personas que ingresen desde Ilopango hasta Soyapango podrán utilizar los 2 carriles que actualmente tiene, ¿ya? Y en la calle Prusia, ahí se incorporan los 4. La idea es reconvertir la antigua calle de Soyapango, quitándole un poco de presión al tráfico del Boulevard del Ejército. Bueno, ministro, veíamos en la nota no solamente las declaraciones de los funcionarios del MOP, sino también el cambio que ha tenido este país. No tiene nada que ver El Salvador de hace 6 años con lo que se ha logrado en términos de modernización. Quisiéramos que usted le cuente a la audiencia cómo ha podido lograr esto y también cuáles son los principales proyectos en ejecución. Bueno, yo creo que ya los compañeros de mi equipo vi que han dado una visión técnica
aquí quizá el aporte que el Ministerio de Obras Públicas está dando es un aporte al progreso del país. ¿Qué tiene que ver esto con la vida de la gente? Sí tiene que ver, porque para que un Ministerio de la Construcción pueda aportarle a la prosperidad, al progreso, al bienestar, a elevar la calidad de vida de la población, bueno, una de las misiones que tiene que hacer es apostarle, contribuir a la movilidad efectiva de la población, pero también a la movilidad efectiva de la cadena de suministros, de los productos. Y para eso se requiere una política de movilidad y logística, de movilidad de la población y de movilidad de la cadena de suministros, o sea, de los productos. Porque aquí en Centroamérica, para el costo para mover una tonelada de productos por kilómetro, el costo que tiene para los ciudadanos, para un país, es de 17 centavos de dólar por kilómetro. Y eso sí lo paga la industria, lo paga el comercio, pero al final quienes lo terminan pagando más son las microempresas, porque en esas condiciones no tienen un chance de competir, de intercambiar en Centroamérica y ni con el mundo. Pero lo más grave es que al final de la cadena, eso se descarga, esos costos se descargan sobre la mesa de la familia, sobre el bolsillo, sobre el presupuesto familiar. Y por eso es importante que se hagan las obras y que no haya corrupción. Sin corrupción se puede seguir avanzando, aunque no tengamos grandes presupuestos, aunque nos estén bloqueando la inversión, los créditos, como está haciendo el Partido Arena. Pero el secreto está en eso, en administrar honradamente los dineros del pueblo y en erradicar, impedir que vuelva la corrupción. Quizás es uno de los cambios de mayor calidad en el ministerio que usted preside, precisamente es el tema de la transparencia, es el tema de cómo se ha podido hacer carreteras, calles, etcétera, y antes esto no era posible o eran demasiadas caras las calles. Esto se ve en San Salvador, pero también la gente podría decir, sí, pero ¿y cómo estamos en el avance también rural? Porque usted acaba, nada menos hace un par de meses, de inaugurar con el presidente de la República la calle que va hacia el municipio de Arcatao, por ejemplo. Pero ¿qué otros ejemplos tenemos en esto? Bueno, el domingo estuve en Santa Teresa, a las orillas de Santa Teresa, esto es a las orillas del lago Suchitlán, porque Santa Teresa es probablemente uno de los cantones más importantes que quedó sepultado bajo la inundación del embalse del Cerrón Grande. Esa calle prácticamente desapareció desde entonces. Sin embargo, toda la población que fue desplazada llega allí y quiere que se reconstruya a la orilla del lago su comunidad. Y el Ministerio de Obras Públicas está colaborando en eso. La primera colaboración es que le entregamos su calle, la calle que se había perdido prácticamente desde San Miguel Las Mercedes, desde la calle Potonico propiamente, hasta la orilla del Suchitlán. Esa es una calle rural. Entregamos el día lunes otra calle rural en el Paisnal, hacia una comunidad que se llama Dimas Rodríguez. Le hemos entregado a la comunidad ya su calle principal pavimentada. Y el día de ayer por la mañana, estábamos en el cantón Tierra Blanca. Hemos dejado a Tierra Blanca, que es un cantón de Jiquilisco, lo hemos dejado un paso adelante, es decir, impulsamos un proyecto de urbanización, podríamos decir, de Tierra Blanca. Fue una inversión de $5.1 millones. Se le construyó a la gente sus calles pavimentadas, como decían los niños, donde antes era una cañada y donde antes era un mar de polvo, ahora hay una calle pavimentada y Tierra Blanca se ve hoy como que fuera una ciudad muy bonita, muy bonita. Les hicimos sus módulos sanitarios a las viviendas, hicimos obra hidráulica, etc.
Como usted lo dice, en Gen TV pasábamos precisamente en la nota ayer de la calle del Paisnal, y la gente que trabaja en salud y la misma población decía, ahora sin este polvo vamos a poder gozar de más salud, porque las enfermedades respiratorias vienen también. Sí, y una buena noticia para todos nuestros hermanos de la comunidad Dimas Rodríguez es que ahí tienen un bosque muy lindo. La idea es preservar ese bosque y convertirlo en un bosque parque, en un parque dedicado justamente a Dimas Rodríguez. Ese es un proyecto de la comunidad y es un proyecto del gobierno municipal, del señor alcalde. Y como tenemos un convenio, es también un proyecto del Ministerio de Obras Públicas, vamos a trabajar en eso. Claro. Pero bueno, también pasamos el día de ayer inspeccionando una nueva carretera pavimentada que va de San Marcos Lempa en dirección a La Canoa. Esto es en dirección a la bahía de Jiquilisco, a la península San Juan del Gozo, que es uno de los paisajes más lindos de El Salvador, con la mayor potencialidad turística, pesquera, ganadera, lechera, cerealera, y además es una zona muy bella. Ya nosotros ahí hemos entregado una calle que es la calle rural más linda y de mayor calidad de La Canoa hasta Corral de Mulas, a la orilla de la bahía. Y ahora estamos trabajando desde de San Marcos Lempa hacia La Canoa. Propiamente en la primera etapa, estamos en el Zamorano trabajando. Y por supuesto ya terminamos al otro lado del río Lempa, la calle que va de la litoral, o sea, propiamente de San Nicolás Lempa, que no es San Marcos, sino es San Nicolás, al otro lado, ya en San Vicente, la calle para Lempina, hasta La Pita, hasta la Sabana. Estas son calles rurales. También estamos trabajando en la zona oriental. Le hemos entregado un sueño de 50 años, se le ha cumplido al municipio del Sauce. Ya la carretera pavimentada llega hasta el Sauce. Y bueno, todos los días estamos trabajando en esa dirección. En San Miguel estamos ya en la fase final de una carretera pavimentada que sube hasta el volcán Chaparrastique. ¿Por qué es importante eso? Por dos razones. Porque esa es la ruta de evacuación de millares y millares de niños, hombres, mujeres. Toda su vida no tuvieron una calle pavimentada. Esa es la antigua calle San Miguel. Ahora está pavimentada hasta el Niño, ¿verdad? Y es una calle rural. Esto tal vez tiene mucho que ver, ministro, con el tema de cómo evalúan a su persona, pero también al ministerio, que bueno, es la evaluación más alta que se ha tenido en las últimas encuestas, pero también El Salvador en términos de vulnerabilidad internacionalmente se dice que ha avanzado. Háblenos de esto, ministro. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar que el ministro de Obras Públicas no es un rin suelto, no soy una tuerca suelta, nosotros somos parte de un equipo, de un colectivo de trabajo. Los compañeros, el doctor Felipe Rivas y el viceministro Elío Ayala, entre otros, son parte del equipo que me acompaña. Y lo que se ha logrado es parte y principalmente esfuerzo de la clase trabajadora, de esos hombres y mujeres que doblan la espalda de sol a sol y a veces de noche también para producir estas obras. Bueno, en sucesivas encuestas, el ministerio ha recibido una evaluación positiva. Eso es parte de la generosidad de nuestro pueblo, que nos da la oportunidad de servirle y además nos hace esas consideraciones. Aquí el punto es que cuando sucede eso, yo siempre digo que a algunos no les gusta, pero hay un viejo dicho de los abuelitos: cuídate de las vanidades del burro,
o sea, de la autosuficiencia. Claro. ¿Verdad? Sí. De la autosuficiencia. Uno no puede declararse satisfecho, Claro. porque esa es la autocomplacencia. Quien cae en la autocomplacencia ya no puede mejorar, ya no va a impulsar cambios. Claro. Aquí la clave es cómo ir rompiendo e impulsando los cambios. O no dormirse en los laureles. Y la única manera es declararse eternamente insatisfecho, bajo una consigna: hoy mejor que ayer, y primero Dios, mañana mejor que hoy. Ese es un compromiso frente a la población, un sentido de responsabilidad, y ese es el espíritu con el que trabaja nuestro equipo. En esta inversión, ministro, para reducir la vulnerabilidad que tiene El Salvador, usted hablaba siempre de cómo se han reducido las cárcavas que se encontraron, ahora todo el trabajo que han hecho. ¿Qué significa esta inversión entonces para el desarrollo del país, para elevar la calidad de vida de la gente? Bueno, el mejoramiento de los asentamientos precarios, por ejemplo, urbanos y rurales, implica mejorar la calidad de vida de la población. Si existe, por ejemplo, un caserío que por 200 años, o 300 o 400 años, nunca en la vida tuvo un camino, y la gente, le voy a poner como el caserío La Loma, en San Antonio, Mazahua, resulta que no tiene una calle buena hacia su municipio. La estamos terminando en este momento. Pero cuando hay un caserío, un cantón que no tiene una calle para que los niños vayan a la escuela, para que la señora vaya a la unidad de salud, para que vayan a trabajar o al mercado o a su municipio, entonces, y luego viene el Ministerio de Obras Públicas y les construye una calle digna y se las pavimenta, ¿qué pasa con el precio de los terrenos? Se elevan, claro. ¿Baja o sube? Sube. ¿Qué pasa con el valor de las casas? ¿Baja o sube? Sube. Claro. O sea que es una manera, digo yo, de transferirle, lo voy a decir a lo Frank Sinatra, a mi manera, es una forma de transferirle riqueza a la población. Porque además le facilita, ya la producción ya no lo va a sacar a lomo, claro, no lo va a sacar en bestia. La puede sacar, eso eleva la productividad y además eleva la calidad de vida de la gente, la autoestima. El mismo derecho tienen los habitantes de Santa Elena, de la San Benito, de la Escalón, que los habitantes de la Loma, de San José Solares, o del Nisperal, o del caserío El Niño en San Miguel. El mismo derecho tenemos. Claro. Justamente se trata de eso, de ir produciendo igualdad y equidad. Muchas veces, ministro, las personas que vivimos en San Salvador o el Gran San Salvador, que no tenemos oportunidad de ver en diferentes medios lo que usted está comunicando ahora, de todo el trabajo que se hace en el interior del país, en las zonas rurales, todo el mejoramiento de calles, caminos rurales, etcétera, podríamos tener una percepción equivocada de que no se hacen muchas cosas. Pero además, ahora, por ejemplo, el reordenamiento de los buses que se está haciendo en Soyapango, con todo esto del CITRAMS, del Sistema Integrado de Transporte, ¿qué le podemos decir a la gente que tal vez por falta de información hace juicios equivocados de lo que se está haciendo en términos de reordenamiento? ¿Qué mensaje le daría a usted? Bueno, primero que la gente tiene su derecho a hacer los juicios que considere y hacer las críticas. Nosotros recibimos siempre bienvenida la crítica ciudadana. Qué bueno que ahora en nuestro gobierno puede haber una ciudadanía crítica. En el pasado, la ciudadanía crítica era reprimida, desaparecida, torturada, exiliada. Qué bueno que ahora podemos disfrutar de libertades y de una ciudadanía crítica, en primer lugar. Pero bueno, como tenemos un sitio y estamos sometidos a un bombardeo que invisibiliza las obras, hay toda una maquinaria de hacer mentiras y todo eso, bueno, quizá, y no tenemos nosotros los recursos financieros para hacer campañas de publicidad, pero nosotros tenemos una relación con las comunidades. Lo que el Ministerio de Obras Públicas hace o no hace está a la vista, está allí.
en las carreteras, en las calles, en los barrios, en las colonias, en las quebradas, en los ríos. Ahí está. Y la gente lo puede ver, lo que hacemos bien, lo que no hacemos o lo que hacemos mal. Claro. Entonces creo que eso al final es lo importante. Y más bien nosotros queremos agradecer las consideraciones y el reconocimiento que todos los días nos hace la ciudadanía, porque la ciudadanía es generosa. Pero debo decir algo, también el mundo nos califica, la comunidad internacional. Hay por ejemplo, un organismo que es el Foro Económico Mundial, que ellos califican a los países en distintos ámbitos desde la perspectiva de la competitividad, dicen ellos. Ok, esto nunca ha sido noticia en los medios aquí, probablemente no va a ser noticia, pero El Salvador aparece en calidad de carreteras, en competitividad de infraestructura vial, entre los 5 países más destacados del continente. Probablemente no tengamos las mejores carreteras, pero lo que se está evaluando ahí es si se le echa gana y si lo que se está produciendo está elevando el estándar de calidad de la infraestructura vial. Y eso sí se está haciendo. Se está elevando el estándar de calidad. Cada día lo elevamos más, y es decir, la vara para medir la calidad de la obra pública se va subiendo cada día más. Cada día son de mejor calidad, y eso es posible gracias a varias cosas. Primero, a que se ha logrado erradicar la corrupción, ¿verdad? A los que pedían sobornos y a los que entregaban sobornos, a los políticos que extorsionaban, a los extorsionadores políticos que estaban en el Estado y que esquilmaban a los empresarios. Eso se acabó. Se acabó, y ahora podemos nosotros exigirles a los empresarios y autoexigirnos nosotros para poder proveer una mejor calidad de la obra pública. Ahí está el presidente y el vicepresidente en el CITRAMS. Bueno, yo quiero decir, con el CITRAMS no es algo perfecto, pero hay que decir algo. Es probablemente el único sistema de transporte en esta zona de la región que tiene en casi 2 años 0 actos de violencia dentro de las unidades y en las estaciones. 0 crímenes, 0 violencia de género. Hombre, ese es un elemento importantísimo en el país. Y atención a las personas con discapacidad. Por supuesto, porque cumple las normas de accesibilidad universal. Porque el mismo derecho tenemos los que tenemos nuestros medios de locomoción buenos que una persona que presenta alguna discapacidad. Claro. Y como tú me preguntabas en materia de ambiental, nosotros en el año 2008 y 2009 éramos El Salvador el país más vulnerable del mundo. El organismo de Naciones Unidas especializado en desastres, que califica al mundo, había caracterizado y calificado a El Salvador como el país más vulnerable del mundo, donde era más vulnerable la vida, las viviendas, los bienes de la población. Eso nos heredó el régimen de Arena. Y el organismo europeo que califica el riesgo climático nos había calificado en el 2008-2009, antes de que entráramos, como el país de más alto riesgo climático. Quiero decirle, y bueno, es primera vez que lo vamos a decir en un medio, vamos a informar esto al país en estos días, pero bueno, una primicia. Ya el organismo especializado de las Naciones Unidas, que tiene su sede en Berlín, Alemania, en una universidad de Berlín, Alemania, que es el que califica, y que establece el rating que califica a cada uno de los países, ya sacó su último reporte. Y en ese reporte, El Salvador ya no es el país más vulnerable del mundo. El Salvador se ha movido 10 posiciones. Está en la 10ª posición. Excelente. Y además es el país del mundo que más rápidamente ha progresado en ese nivel.
hombre, eso algo tiene que decirnos. Claro. No somos perfectos, pero esto no lo está diciendo mi partido, el FMLN. Esto no lo está diciendo un periódico amigo. Esta es una calificación en base a indicadores técnicos, a modelajes y a un seguimiento muy estricto. Y eso obedece a varias cosas, pero uno de los factores es el trabajo de obras públicas. De las 972 cárcavas que nos heredaron los regímenes de Arena, 972 cárcavas que amenazaban vidas, niños, ancianos, viviendas, bienes de la población y cosechas, de esas 972 cárcavas, nosotros en 6 años y medio hemos eliminado 673 Muy bien. cárcavas. La mega operación, la más grande operación de eliminación de riesgo que se ha dado en el continente en los últimos años. Con esta buena, excelente noticia, agradeciendo al ministro que haya sido en primicia para Gente Ve y para ustedes que tienen una fiel sintonía de nuestra señal, vamos a hacer el primer corte y al volver vamos a continuar conversando con el ministro de Obras Públicas. No nos cambie. Latinos Tours, más que bueno, un servicio exquisito. Excursión a Rusia 2 personas, visitando Madrid, San Petersburgo y Moscú, del 4 al 15 de junio. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours. Bueno, en Gente Ve siempre nos encanta dar buenas noticias. Por eso la población está prefiriendo una señal que da esperanza al país, que informa desde la fuente fidedigna de quien hace las cosas sobre estos avances. Imagínense, este organismo desde Berlín, El Salvador ya pasó de ser el país más vulnerable del mundo, bajó 10 posiciones y de 672 cárcavas se han de trabajado, de 972 se han trabajado en 6 años y medio, 673, o sea que quedan todavía 292. A ver, ministro, yo quisiera que volviéramos en el sentido de el Ministerio de Obras Públicas tiene, obviamente, proyectos pendientes que merecen que la Asamblea Legislativa pues apoye para que usted siga trabajando, impulsando este progreso. ¿Qué le dice a los legisladores con relación a los préstamos y a todo esto que viene para obras públicas? Bueno, quizás recordarles que ya van sobre 10, 11 meses que tienen bloqueada en la Asamblea una inversión para el país, una inversión generadora de empleo por cerca de 180 millones de dólares, incluyendo algunas donaciones para el Ministerio de Obras Públicas. Por ejemplo, la Unión Europea tomó la decisión de inaugurar un programa, se llama el programa LIFE, que es un apoyo potenciado, que es el ofrecimiento, es un programa dirigido especialmente a desarrollos sociales generadores de empleo en materia de caminos, de infraestructuras. Y ellos decidieron hacer 2 pilotos en el mundo. Escogieron una institución de otro continente y para este continente escogieron al Ministerio de Obras Públicas. Es un proyecto de 30 millones de dólares. Pero ese proyecto de 30 millones de dólares trae, 30 millones de euros. Que son mucho más. Trae más 9 millones y medio de euros donados al país. Eso está bloqueado en la Asamblea Legislativa. De la misma manera, un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo que es para convertir la zona del Golfo de Fonseca, por ejemplo, contribuir a convertirla en región de desarrollo. Ahí sucedió una cosa, si tú te recuerdas, que la vecina República de Honduras se tomó una isla pequeñita que se llama Conejo. La famosa isla Conejo. Nuestro presidente decidió más bien apostarle a convertir a toda la región del Golfo en una región de desarrollo, generadora de empleo, de turismo, de actividad económica. Pero para eso hay que hacer inversión. Nosotros tenemos islas importantes allí, como Mianguera, como Zacatillo, como Punta Chiquirín, tenemos eso. Entonces el Ministerio de Obras Públicas elaboró un proyecto
para dotar a esas islas que no tienen ni siquiera un atracadero bueno, nada, dotarlas a cada una de un moderno muelle pesquero y turístico. Y dotar a la Unión de una playa, perdón, de una carretera moderna de la Unión a Playitas, que es una de las playas más bonitas. Y dotar a la ciudad puerto de un malecón, ya que el Ministerio de Obras Públicas donó el terreno del MOP para que se construyera la municipalidad allí un parque de la familia, pero hace falta un malecón allí. Eso entre otras obras. ¿Por cuántos millones? Son 30 millones, porque incluye también unas obras en Acajutla. Pero esto con el BID, ¿verdad? Banco Interamericano de Desarrollo. Eso también está bloqueado. Pero quizá una de las cosas más incomprensibles, aunque es incomprensible que bloqueen una donación para el país, donaciones que vienen sin ninguna condicionalidad. Claro. Y que son donaciones generadoras de empleo, de ingresos, de pan en la mesa de la familia. ¿Qué racionalidad tiene eso para que haya un grupo parlamentario allí y un partido pues, que esté especulando con la necesidad del país? Y todo por carrera electoral. Pero lo más significativo y más grave es que hace un par de años nosotros iniciamos los diálogos con la Corporación Retos del Milenio, que Fomilenio 2 es una donación de más de 300 millones de dólares para el país. El Ministerio de Obras Públicas presentó una propuesta. La propuesta es que como El Salvador, sus ejes principales, como es la longitudinal del sur, que es la litoral, y la longitudinal del centro, que es la panamericana, en su mayor parte son de 2 carriles. Y en algunas zonas son largas caravanas, y esa lentitud, ese problema, termina impactando en el precio final de los productos. Claro. Y necesitamos desarrollar nuestros puertos. Entonces, el país tiene de la capital al aeropuerto internacional una autopista de 4 carriles, pero de allí al oriente solo 2 carriles. Entonces, nosotros le propusimos a la Corporación Retos del Milenio que le donara al país la autopista de 4 carriles hasta Zacatecoluca y que el país iba a gestionar el financiamiento para hacer los 4 carriles hasta la entrada de Usulután, íbamos a hacer el diseño hasta la ciudad de Usulután y también íbamos a construir una autopista de la calle La Unión de Sirama hasta Santa Rosa de Lima, porque ahora solo hay 2 carriles, que es la ruta militar. Pero usted va por la ruta militar y ese es un lento convoy de furgones, de camiones, de buses, de microbuses, de carros. Solo 2 carriles. Horrible. Entonces con esto le estaríamos dando prácticamente 4 carriles. Claro. Y en cambio, con Fomilenio 2, El Salvador obtendría una donación de 26 millones de dólares para continuar la autopista hasta el Amatillo, es decir, hasta Honduras, y hacer allí un nodo logístico, que haya una moderna salida, digamos, de la exportación, ¿verdad? Una infraestructura para el flujo de importación de productos y una digna y moderna infraestructura para los seres humanos, para las personas. Es decir, que El Salvador entre realmente a la modernidad, ¿verdad? Bueno, eso está bloqueado. También. Sí, ya va casi por sobre 11 meses. No obstante que a mí me citaron 3 veces a la Comisión de Hacienda. Las 3 veces la Comisión en pleno se declaró satisfecha. Inclusive todos los partidos nos felicitaron. Visitaron mi despacho los representantes de Arena y se declararon satisfechos. Vino la primera votación y votaron por el financiamiento, pero está bloqueada en la segunda votación. Simplemente porque aquí lo que sucede es que algunos ponen primero sus intereses políticos y después los intereses del Salvador, después los intereses del país. Entonces, de esa manera se trata de bloquear, pero aún con esos bloqueos, nosotros seguimos avanzando, porque si solo las uñas tenemos y todo, pues con eso vamos a trabajar y vamos a seguir produciendo soluciones.
Pero la verdad es que si siempre hay alguien que te esté estorbando, que te está obstaculizando, que te está bloqueando, al final a quien estorban, a quien bloquean, es al país. Ministro, usted ha entrado a un punto neurálgico y es este tema de, bueno, lo que ya se ha visto en diferentes medios, que es el tema de que, bueno, dirigentes de Arena conversando con pandilleros, todo un tema de cómo bloquean también el tema de la seguridad pública, tienen parados los 900 millones. Y entonces, ¿de qué se trata, ministro? ¿Es la nación primero o son los intereses político-partidarios de estos institutos políticos? Bueno, debo decirle, cuando la bestia del crimen está devorando vidas todos los días, de niños, de jóvenes, de ancianos, de mujeres, de muchachas, de todos los días, yo tengo la convicción que negociar con el delito para estimular el delito es delito. Que un voto obtenido negociando con el crimen es un voto mal habido. Que un alcalde obtenido en negociaciones con el crimen y con los votos del crimen es un alcalde mal habido. Y que haber pretendido ganar una elección presidencial, ganar la segunda vuelta con el voto del crimen, con el voto de los pandilleros, es inaceptable para el país. Eso es prácticamente una traición a la patria, una traición a la fe pública, una traición a la vida de la gente. Entonces, ¿en manos de quién hemos estado todos estos años? Ese es el punto. Bueno, parece inconcebible, parece de ciencia ficción que llegue un dirigente del partido Arena, se reúna con los cabecillas, porque no son líderes, son los cabecillas del crimen, en el momento que están asesinando y masacrando gente, y les lleve y les diga, miren, aquí les traigo en nombre del candidato de Arena, al menos eso dice el video, aquí les tengo una propuesta de ministro de Seguridad. Hasta eso. ¿Está el crimen de acuerdo? ¿Están las pandillas de acuerdo? Hombre, o sea que estos tipos querían llevar a un ministro de Seguridad calzado como guante a la mano del crimen. Entonces, ¿en manos de quién quieren poner al país? Con razón quieren seguir generando caos, bloquear el progreso. Eso no se vale. ¿Verdad? Cualquiera que negocie con criminales para estimular el crimen, para financiar el crimen o financiarse del crimen, comete un crimen, pero un crimen de lesa patria, un crimen de lesa humanidad. Esa es, y realmente creo que los que hicieron eso, con las apariciones públicas que hicieron, se desnudaron de cuerpo entero. Cuando dicen, bueno, ¿y usted lo seguiría haciendo? Sí, lo seguiría haciendo. No solo fue una reunión, fueron decenas y decenas de reuniones. Hombre, más claro no puede estar. Bueno, la ciudadanía hace su propio juicio y, como les repito, en Gente Ve intentamos, procuramos y buscamos la primera fuente. Actualmente el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén dictó una serie de medidas excepcionales también, ministro, para el tema de la seguridad pública, para el avance. Hubo una votación prácticamente unánime en el seno de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo mira usted este comportamiento? ¿Cree que va a haber realmente una apuesta para que la ciudadanía salvadoreña pues deje de preocuparse tanto por este problema de la delincuencia? Bueno, mire, yo creo que primero las decisiones del presidente son decisiones acertadas. Hoy la seguridad pública, la Policía Nacional Civil está en manos de profesionales de la seguridad pública. Eso también es una decisión acertada. Los hombres que dirigen el Ministerio de Seguridad Pública,
la Policía Nacional Civil son profesionales de la seguridad pública. O sea que estamos en manos experimentadas. Y el presidente presenta un conjunto más completo de medidas. Ya antes se le habían bloqueado los 900 millones que era para apoyar la seguridad pública principalmente. Pero bueno, qué bueno que ahora logramos la unanimidad. Yo creo que eso siempre, en un momento en que ellos, los que estaban negociando con las pandillas, estaban fotografiados en videos con las manos en la masa, confabulándose con las pandillas, pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Claro, como dice el dicho. Eso ayudó a la votación. Ojalá eso no sea simplemente una hojita de parra para tapar toda la grotesca inmundicia que significa confabularse con las pandillas. Qué bueno, ojalá se esté iniciando un camino de la rectificación. Ojalá se pueda iniciar, aunque sea una vez en la vida, un camino patriótico, de poner por delante los intereses de la nación, del país, del pueblo, de la gente, de la vida, de la seguridad de la familia, por encima de los intereses partidarios. Bueno, ojalá que eso signifique. Bueno, vamos a hacer el segundo y último corte. Al volver vamos a hablar también sobre el tema de corrupción y evasión fiscal. Ya regresamos. Conversamos con Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, y como ustedes recuerdan, él desde que era diputado de la Asamblea Legislativa, más de una década, 15 Desde 1905. años. De 1900 ayer. Es una de las personas que usted rápidamente lo liga con la lucha contra la corrupción, la evasión fiscal, y ahora queremos que también nos hable de estos paraísos fiscales. Ministro, háblenos del tema. Es un tema muy importante, efectivamente. Fui parlamentario varias veces y estuve de presidente de la Comisión de Hacienda, y allí pues para nosotros era una prioridad combatir la corrupción y combatir la evasión de impuestos, que es otra forma de corrupción. Claro. Es un delito, ¿verdad? Evadir, porque aquel que se roba el dinero que es un bien público, los impuestos, es una forma de hacerle fraude al Estado y a un pueblo. Y el lavado es su primo hermano, un primo hermano muy cercano, el lavado de activos, porque el dinero que se roban los corruptos, después lo tienen que lavar, pasarlo de una cuenta a otra, como los saquitos que iban de Taiwán, ¿verdad? De una cuenta en dirección a paraísos fiscales. El dinero también que se apropian indebidamente los evasores, tienen que buscar estos refugios, estas guaridas, ¿verdad? Y son formas de lavado. Y por supuesto, los narcotraficantes, los traficantes de drogas, también utilizan estos llamados paraísos fiscales, bancos fuera de costas o ban offshore. Justamente por eso es que Arena durante años se negó, se resistió a presentar una ley contra el lavado. Esa fue una batalla que dimos. Yo me recuerdo que en aquella época, por uno de esos accidentes de la vida, yo era el jefe del grupo parlamentario, en la primera legislatura donde entramos la primera generación de diputados del FMLN. 1994. Sí. Y quiero decirle que con una compañera abogada y un compañero abogado, nos metimos a hacer legislación comparada y produjimos la primera ley, ¿va?, para combatir y erradicar el lavado, contra el blanqueo de dinero y de otros activos, ¿verdad? Porque se blanquea no solo el dinero, sino a través de propiedades, de cuentas, de todo eso. Claro. Y en el año 97 presentamos la primera ley contra el lavado. El gobierno de Arena quedó desnudo de cuerpo entero, porque el gobierno que conocía los delitos de lavado y que había aquí un gigantesco champú en esas épocas, no la quería presentar. La gran pregunta es ¿por qué? Claro.
¿Por qué la tuvimos que presentar nosotros? Es exactamente la misma historia que con la ley de transparencia, que la tuvimos que presentar nosotros, la misma. ¿Y la de probidad? Ahí está en la Asamblea Legislativa la propuesta que presentamos. Hasta un año después, ya en evidencia, ya era insostenible ante el país y la comunidad internacional, el gobierno de Arena tuvo que presentar una propuesta. Y se aprobó la ley contra el lavado. Ya en esa época estábamos denunciando que dineros espurios estaban yendo a paraísos fiscales. Por eso que quiero decirte que hace unos 8 meses más o menos, se celebró aquí en el país, ya estaba el presidente Sánchez Serén, hubo un acontecimiento mundial muy importante. Se reunió una representación de casi todos los países del mundo que se llama la Comunidad Democrática Mundial, algo así. El anfitrión era la Cancillería salvadoreña y el Estado salvadoreño. 2 o 3 días antes me llamó el canciller y me dijo, mira, fíjate que los organizadores tienen varios foros y hay un foro contra la impunidad, anticorrupción y de transparencia. Entonces, ellos te han elegido para que tú coordines el foro. Llegué y me dieron la gracia de hablar 5 minutitos y después coordinar. Después iban a haber otras intervenciones, talleres y todo. Y allí se sentó frente a mí un diplomático muy importante que tiene su sede en otro país, pero es para la región. Y él me preguntó en aquel momento, de entrada, me la disparó a boquejarro y sin anestesia. Así, ministro, yo he venido para preguntarle una cosa. ¿Apoya usted la CICIG, la creación de la CICIG, o no la apoya? Y si no la apoya, yo quisiera que por favor le razone aquí a los representantes de la comunidad internacional por qué no la apoya. ¿Y usted contestó? Entonces, yo le respondí de esta manera. Los países que han consolidado, digamos, avances democráticos, estados de derecho, es porque construyeron institucionalidades propias, soberanas, robustas, sólidas. Se supone. Claro. Eso es lo que hace una nación soberana y lo que da garantía y predictibilidad. Y ya le expliqué lo que nosotros estábamos haciendo, esto de la ley contra el lavado, de la ley de transparencia, todo lo que estábamos haciendo, el funcionamiento de las instituciones. Nuestras instituciones, le dije yo, no son perfectas, pero son perfectibles. Claro. Permítannos, ayúdennos a consolidar nuestras instituciones nacionales salvadoreñas. Saquémosle filo contra el crimen, contra la corrupción, contra la impunidad, pero nuestras instituciones. Suplantar a las instituciones de un país, le decía yo, no me parece el camino. En su país, creo que no hubiera sido bueno, le decía yo, suplantar las instituciones de su país. Era un embajador europeo, ¿verdad? A quien yo le debo respeto, por supuesto. Y él me preguntó eso y yo se lo respondí de esta manera muy amistosamente. Y le decía, señor embajador, entonces nosotros estamos cumpliendo nuestra tarea aquí. Y es importante que nuestro país nos exija, digo, nuestro pueblo, que es el soberano, cumplir nuestra tarea y a nuestras instituciones. Que funcionen de esa manera el Estado de Derecho, el Estado democrático de derecho, social y democrático de derecho. Ayúdennos. Pero, señor embajador, le decía, son 2 tareas las que hay que cumplir en el mundo. 1, cumplamos nosotros nuestra tarea, pero también la comunidad internacional y las potencias del mundo tienen que cumplir su tarea. Cerrar esas guaridas de capitales que se llaman paraísos fiscales. Ese no es un invento del tercer mundo, aunque hay paraísos fiscales en el tercer mundo. Cerrar esas guaridas de capitales mal habidos, porque por ahí circulan los capitales de la droga, del crimen organizado, los capitales de la cleptocracia, de los corruptos que saquearon a nuestros pueblos. Y también para allí corren a refugiarse los capitales de los dineros defraudados, o sea, de la evasión fiscal, que es un delito. Entonces, cumplamos toda nuestra tarea. Claro. Y debo decirles, hoy se habla del paraíso fiscal más cercano, que es en Panamá, pero aquí hay otros como las Islas Caimán,
Pero también en otros lugares hay, en Delaware hay, en Wyoming hay paraísos fiscales, en Nevada hay paraísos fiscales, en Arizona hay paraísos fiscales, Suiza es un paraíso fiscal ícono, ¿verdad? En Andorra, en Aruba, en Mónaco, etcétera. Pero en realidad eso ha servido principalmente a las grandes corporaciones financieras que les interesa manejar capitales espurios. Un gigantesco negocio y multimillonario. Claro. Y por supuesto, los que van allí tendrán que decir, miren, esto es legal. Pero yo quiero aclarar una cosa. Sí, es legal. Casi una semilegalidad. Yo diría casi una lumpenlegalidad. Porque es una legalidad, una jurisdicción que violenta los estados de derecho de nuestros países, que burlan a las instituciones de nuestros países. Entonces, ahí hay mucho que arreglar. Nosotros tenemos que cumplir nuestra tarea, pero también los dueños de los paraísos fiscales tienen que hacer su tarea. Claro que sí, cada quien su parte. Ministro, podemos hablar solo un programa de este tema, pero será en otra oportunidad. Por ahora, agradecemos mucho su presencia aquí. Bueno, muchísimas gracias y agradecer a la audiencia de Gente Ve la atención que me han puesto y sobre todo la paciencia que me han dispensado. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, usted amiga, amigo, recuerde que esta misma entrevista mañana a las 7 de la mañana en retransmisión y a las 7 de la noche una nueva entrevista aquí en Gente Ve Opiniones. Muchísimas gracias por su sintonía.